pasar. San Juan capítulo 8. Vamos a darle lectura rapidito a esa porción bíblica, porque de ese capítulo vamos a estar hablando en esta noche. Amén. Dice así: con la bendición del Padre, del Hijo y la participación del Espíritu Santo. Amén. Dice: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén, gloria a Jesús. Vamos a que me lleven en oración. Bendecida una mujer tomada en adulterio, y ustedes pueden ponerle como título a esta palabra: la mujer adúltera, o el título que usted quiera, caso cerrado, como usted, ¿verdad? Pero esta historia de esta mujer que fue tomada en adulterio es un poco triste y dolorosa de contar, como decimos, porque estos hombres que tenían autoridad la apresaron a ella, la agarraron una mañana y la arrastraron hasta la presencia donde Jesús estaba en el templo, donde él estaba enseñándole a una multitud. Y nadie sabe, porque la Biblia no nos dice cómo sorprendieron a esta mujer en el acto mismo del adulterio. La Biblia no nos da detalles, pero lo único que nosotros tenemos que entender es que lo que tenemos que pensar es cómo es posible tratar así a un ser humano. Esta mujer, bendecido Dios, si nosotros nos podemos a pensar, quizás psicológicamente, socialmente, ella estaba deshecha. Era, como decimos nosotros, una persona hecha harapos, hecho trizas, ¿verdad? Sus derechos humanos, como decimos hoy en día, sus derechos humanos habían sido violados. Y sin embargo, aquellos hombres que la llevaron a Jesús no tenían ninguna misericordia, no tuvieron ninguna misericordia con ella. Quizás pensando yo en esta mujer, la apariencia de ella no debe haber sido muy, muy bonita, a pesar de que era el trabajo que ella llevaba. Su cuerpo ya quizás su apariencia estaría un poco desgastada, su cuerpo deshecho, mal formado, diría yo, mal alimentada. Pero cuántos fracasos, cuántas derrotas tendría esta dama, bendecido Dios, por así decirlo, por el continuo mal uso de su cuerpo. Y era incapaz de amarse a sí misma, como decimos en nuestros días. La autoestima por los suelos. Bendecido Dios. Así se sentía y así la miramos. Y llegó allí o no llegó. La llevaron allí y ella solamente lo que esperaba era la muerte, porque iba a ser apedreada. Para las autoridades religiosas de aquellos tiempos, porque eran religiosos, esta mujer que fue tomada en adulterio, para ellos no era una persona, era como
una cosa, algo con que ellos entretenerse, como decimos. Amén. Era un caso más que quizás para ellos divertirse, trajeron el caso a Jesús y ellos tenían un motivo, ellos tenían doble motivo. Ellos pensaban que si traían el caso a Jesús, lo harían caer en una trampa, como leímos, ¿verdad? Amén. Era con un doble propósito, como decimos, con la doble intención. Y la intención era que él dijera algo para ellos después poder acusarlo o utilizarlo en su contra. Y cuando llegaron con esta mujer, ella quizás muda, porque no se atrevió a abrir su boca, rodeada de gente, como estamos a veces nosotros, mucha gente nos sentimos solos. Así mismo yo pienso que se sentía aquella mujer en aquel lugar, rodeada de gente, pero sintiéndose sola. Amén. Y dando gloria a Jesús, sintiéndose avergonzada. Y el discurso que Jesús estaba dando a aquella otra gente, donde Jesús estaba, aquello se detuvo. Todo el mundo todo se detuvo y las miradas cayeron solamente encima de la mujer. Ella se convirtió en el blanco, como decimos, de todas las miradas. Y el verso 4, como leímos, dice: aquí tenemos el caso, dijo uno de los fariseos. En la ley de Moisés nos mandó a que se pedreara a esta clase de gente. ¿Qué tú dices? ¿Qué tú crees? Le pregunta al maestro: ¿qué tú crees? Y ellos se referían a la escritura que dice en Levítico 20:10: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente morirán, serán muertos. Y ellos hicieron esta declaración basándose en esa escritura. Estos fariseos eran, dice que muy religiosos, y así los que tienen religión, ¿verdad? Esa es su forma de ellos trabajar. Bendecido Dios. Pero cuando tenemos a Cristo, cuando no tenemos religión, lo que tenemos es a Cristo. ¡Aleluya! Es muy diferente. Religiosos, por ejemplo, como Saulo, que era muy religioso, y bajo su religión él defendía lo que él creía, él iba y mataba a los cristianos, porque eso era lo que él creía que estaba bien. Bendecido Dios. Perseguía a los cristianos hasta darle muerte. Entonces, aún sin sentimiento ninguno, sin misericordia, solo lo que saben es condenar. Ellos tienen su forma de arrestar y condenar, pero no maneras para restaurar a las personas. Así trabaja el que practica religión. El verso 6 dice: ahí estaban esperando la respuesta del maestro. Se quedaron esperando después que le preguntan: ¿qué tú crees? ¿Qué tenemos que hacer con ella? Esperando a ver qué Jesús le decía. Esperando la respuesta. Pero en lo que él hizo fue que inclinó la cabeza y dice que empezó a escribir en la arena. ¿Qué escribía? No se sabe. ¿Y por qué lo hizo? Tampoco lo sabemos, pero pensamos que en la forma de ser, su forma de ser, la forma de ser de Jesús, su personalidad, o sea que Jesús es todo amor, pensando que Él era esa clase de persona, dijo: no voy a hacer sentir peor al que ya está derrotado, está hundido. Amén. Él se inclinó y no hizo que aquella mujer se sintiera peor de lo que se sentía. Aquel hombre que estaba allí en frente de aquella mujer fue el mismo que terminó colgado en un madero, por amor por aquella mujer y por amor a cada uno de nosotros. Y conociendo el inmenso amor que él tenía, inclinó su cabeza hacia abajo para evitarle quizás más vergüenzas y evitar que aquella mujer se sintiera quizás más culpable de lo que ya se sentía. Muchas veces, ¿verdad? No aquí, yo no conozco a los hermanos aquí, pero muchas veces se dan los casos de que muchos de nosotros condenamos y caemos en el error de los fariseos. Constantemente condenamos con nuestras miradas,
con nuestra indiferencia y condenamos a los demás pensando que nosotros somos quizás mejor que nuestros prójimos, ¿verdad? Santo. Nos creemos libres de pecado, como dice mi hija, a veces decían esta frasecita: el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra, y ella hacía, ¿verdad? Y muchas veces nosotros tiramos piedras, condenamos, ¿verdad? Muchas veces inconscientemente, pero hay que crear conciencia de lo que hacemos. Amén. El maestro no quería arruinar a aquella pobre mujer, él lo que quería era salvarla. Y nosotros no somos quienes tampoco para condenar a nadie. Solo Dios es el que tiene la autoridad para hacerlo. Nosotros, como decimos y sabemos, tenemos que ser imitadores de Cristo, no solamente aquí, sino en todo lugar, donde quiera que nos paremos, ser imitadores de Cristo. Y vemos que esta gente se impacientaron, aquellos fariseos, aquellos escribas se impacientaron, estaban desesperados por escuchar qué era lo que Jesús pensaba de aquella mujer. Porque estaban locos, estaban desesperados por ver qué era lo que iba a decir. Entonces Jesús se levantó y yo me imagino que él con la suavidad, tranquilo, lleno de amor, como es nuestro Padre, dice: el que vosotros esté libre de pecado, arroje la primera piedra. El de ustedes que no haya sentido hacer lo mismo que hizo esta mujer, puede hacerlo. Mátela, si quieren, mátela. Pero eso sí, usted tiene que estar completamente convencido de que usted es puro. Santo. Que usted no tiene pecado. Y dice que Amén. Por segunda vez dice que inclinó Jesús su rostro y allí siguió escribiendo en la arena. Quizás esta vez bajó la cabeza en beneficio de los escribas y los fariseos, porque aquellos eran acusadores, pero Jesús sigue siendo el Dios de amor. Y Él no hace que el que es culpable se sienta más culpable, para no avergonzarlos quizás a ellos, porque aquellos acusadores, los que estaban allí queriendo matar a la mujer, y aquella mujer que era pecadora, para Jesús eran los dos iguales, porque todos tenían necesidad. Todos tenían una necesidad de ser restaurados. Sí, Señor, aleluya. Y la única diferencia era que para la mujer la justificación había llegado, la salvación estaba cerca. Para los acusadores la justificación estaba lejos. Y dice que uno después de otro, desde el más grande hasta el más pequeño, se fueron yendo y salieron de la presencia de Jesús. Todos se fueron yendo, ustedes saben que lo leímos ahí. Amén. Dice, quizás acusados por su conciencia, porque en eso Jesús se Caracteriza. caracteriza, gracias. En eso Jesús se caracteriza. Él habla a nuestras conciencias, a nuestros corazones. Así es como Él trabaja. Y dice que se fueron todos, quizás uno detrás del otro. Quizás quedó allí el grupo que estaba, el grupo que Jesús estaba predicando o enseñando anteriormente. Y quién sabe si ellos también se sintieron aludidos o sintieron culpables. También fueron de los que se fueron, ¿verdad? No sabemos. Pero en este caso salieron juntos con todos los escribas y los fariseos. Y ya libres de las manos de los acusadores, ¿verdad? El Señor comienza a tratar el caso de aquella mujer caída. Aquella mujer que había llegado allí pensando, este es mi último día, aquí terminé yo, me mataron. Y él tenía la autoridad, no para condenarla, sino para perdonarla y restaurarla, y era lo que él Aleluya, iba a hacer. amén. Dice que levantando de nuevo su cabeza,
vio a la mujer de pie delante de él y vemos qué contraste. El Señor Jesús, que es todo pureza, todo amor, y aquella mujer, símbolo del pecado, lo sucio, ¿verdad? El ser humano hundido en el barro, en la suciedad. El Hijo de Dios y aquella mujer desdichada, sintiéndose culpable. ¿Y sabe qué? Que nosotros también nos vemos reflejados en esta mujer. Sí, Señor. Pongámonos por un momento, pensemos y recordemos de dónde Dios nos sacó. Amén. ¿Quiénes éramos nosotros? Amén. Y de dónde Cristo nos ha sacado. ¿Cuántas veces, como esta mujer, hemos sido señalados? Hemos sido acusados, quizás injustamente, pero no deja de doler, no deja de molestar, aún en las mismas iglesias. Se siente a veces esa presión, esa persecución. Hermanos, que se supone que nos amemos, que se supone que estemos unidos, que venimos con el mismo propósito. Y hay hermanos que están señalándonos, ay Dios mío, y no cometa usted un error, porque ese error le dura eternamente y para siempre, y todo lo que se habla sigue diciendo el mismo error, aunque Jesús lo haya perdonado. Así es el ser humano, qué triste, ¿no? Y pensemos nosotros cómo se sentía esa mujer en aquel momento. Dios. Nosotros Aleluya. también, igual que ella, tenemos la oportunidad de venir y darle las quejas a Jesús. Amén. Y decirle, Señor. encárgate de esos fariseos que nos están persiguiendo. Encárgate de esos fariseos que nos dejen ya de acusar. Bendecido Dios. Con la mujer pasó y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están? Hasta ese momento, para esta mujer nadie se había dirigido a ella para nada, porque era política o era enseñanza, sí, se dice política de ese tiempo, de Sí. esa gente. Yo no sé si los hermanos me están entendiendo, yo creo Amén. que son muchos nuevos, pero para ese tiempo era política y que los fariseos consideraban no le dirigían la palabra a las personas de más bajo nivel. Y por otro lado, a las mujeres no eran nada, no valían, no contaban. Muchas veces leemos en la Biblia que eran tantos en número, sin contar las mujeres y los niños. Amén. Porque las mujeres no contaban. Amén. Entonces imagínense, para ellos de todos modos no valía nada esa mujer. Y luego el estilo de vida que esta mujer llevaba, pues empeoraba mucho las cosas, ¿verdad? Y vemos que Jesús se dirigió a ella con la palabra, con una palabra que de momento la hizo sentir a ella como una persona, como un humano. Amén. Ella siempre había sido maltratada, humillada. Y Jesús le dijo, mujer. Dice quizás la misma palabra que Jesús cuando se refirió a su madre, le dijo, mujer, no es mi tiempo, se refería a su mamá. Pero ella sintió como esa diferencia. Fue exactamente esa misma palabra la que la hizo a ella como que reaccionar. Oh, me está hablando diferente. Gloria a Dios, aleluya. Y dice que le hizo ver a ella como que ella era un ser humano maravilloso. Aleluya. Como que era un ser humano Oh, valioso. Santo Jesús, sí, Y en otras Señor. palabras, como si le dijera, mire señora, querida señora, querida dama, ¿verdad? Con respeto, ¿dónde están los que te acusan? Ajá. ¿No te ha condenado nadie? Y Aleluya. vemos que aquella mujer, Así es, Señor. viendo que, como llegó allí, que no podía hablar, estaba muda, pero vemos que tuvo la valentía de responderle a Jesús y dice, no Señor, ninguno. Amén.
porque ya él había empezado a restaurar esa vida. Así es, Y Señor. me imagino que Jesús de una manera, la miró de una manera que ella pudiera comprender todo el amor en sus ojos, ¿verdad? Cómo Jesús la aceptaba, ella podía empezar a darse cuenta a sí misma que ya era un ser humano diferente. Jamás esperó salir de allí libre. Ella, lo menos que ella pensaba era eso. Pero cuando llegó esperando morir, ahora se sentía completamente viva, completamente libre. Y qué buena noticia, ¿verdad?, para esos oídos de esa mujer. Y qué buena noticia para nosotros también. Que aquella mujer pasó de la vergüenza del pecado a una vida libre y perdonada. Amén. Que es lo que nos ofrece el Señor a nosotros también. Gloria a Dios. ¿De dónde nosotros salimos? ¿De dónde usted salió? Yo no sé. Yo sé de dónde salí y todo lo que Cristo ha hecho por mi vida. Aleluya. Amén. Eso es el Señor. Y puedo decir que desde que lo conocí ha sido Santo. beneficio para mi vida. Gloria a Dios. Bendecido Dios. Aunque el enemigo no deja siempre de acusarnos, hacernos tropezar, pero nosotros podemos decir con libertad que somos completamente libres. Así es, Señor. Aleluya. Me imagino a aquella mujer como salió de aquel templo, quizás saltando, quizás corriendo, regocijándose, porque era que ella sentía que ya no podía volver a aquella vida de pecado que ella tenía. No podía volver a aquella vida anterior. Aquel hombre la había hecho sentir como ser humano. Y aquel hombre que Aleluya. la había hecho cambiar, se lo había pedido. Aleluya. Vete y no peques más. Así es, Señor. Y aquel hombre le pidió que contara la historia, bendecido sea el Señor. Y ella iba a hacer caso de lo que el Señor le había dicho, de lo que aquel hombre le había dicho. Contar la historia. El que quisiera escucharla bien y el que no quisiera escucharla también, pero ella iba a contar la Aleluya. historia. Amén. Y es que cuando uno se siente liberado, se siente perdonado, siente que ese entusiasmo, ese deseo de que no hay quien lo detenga. Cuando decimos que estamos en el primer amor, cuando estamos en el primer amor queremos hacer todo a la vez. Y ese primer amor es el que nunca debemos perder, bendecido sea Amén. el Señor. Y ojalá nosotros podamos sentir lo mismo que sintió esa mujer cuando Jesús la perdonó. Bendecido Dios. Ese gozo, ese entusiasmo, ese deseo de ir y decirle a otros lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Aleluya. Bendecido sea el Señor. Él nos dio un mandato. Cuando usted llegó a los pies de Cristo, Él le dio un mandato. Ir y predicar el Evangelio A toda a toda criatura. criatura. Y es sin miedo, sin temor, libres, porque Él nos ha hecho libres. Aleluya. Y nos ha dado la oportunidad de que seamos llamados Hijos de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Que Aleluya. el Señor les bendiga mucho en esta noche. Gracias por su